Bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales sobre la ley universitaria. Los saluda Eduardo García y Juan Antonio Treyes. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Para ello tengo una presentación que ustedes pueden visualizar también conjuntamente con nosotros y pueden hacer seguimiento a lo que vamos a estar exponiendo. Específicamente, el marco legal vigente establece la rectoría del Ministerio de Educación en el ámbito universitario. Si recordamos, la Constitución Política del Perú, específicamente en sus artículos 16 y 18, establece que el Estado coordina la política educativa y supervisa su cumplimiento, además de la calidad de la educación. Y el artículo 18 nos establece que la ley fija las condiciones para autorizar el funcionamiento de las universidades. Como vemos, por mandato constitucional, te establece que la ley, en este caso la ley universitaria, es la llamada a establecer las condiciones para autorizar el funcionamiento. Más adelante vamos a explicar qué es diferente el funcionamiento de la creación propiamente de la universidad. En este caso, la Constitución se refiere a las condiciones de autorizar su funcionamiento, lo que más adelante también vamos a explicar, llamado en la ley el licenciamiento de universidades. Por otro lado, tenemos la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que en su artículo 22 específicamente señala que los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan las políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas. Además, tenemos a la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, que en el artículo 4 establece que el Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de educación, cultura, deporte y recreación, en armonía con la política general del Estado, y supervisa y evalúa su cumplimiento. Como vemos, también tenemos la Ley General de Educación, que específicamente en sus artículos 5 y 79 establece que el Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada. La iniciativa privada contribuye a la ampliación de la cobertura, a la innovación y a la calidad. El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación. Como vemos, tanto la Constitución como las leyes que les he mencionado establecen cuál es la función y el rol rector del Ministerio de Educación, específicamente ahora hablando sobre la educación superior universitaria. Entonces tenemos la rectoría por un lado, que la ejerce el Ministerio de Educación, garantizando un rol garante de la educación universitaria. Por otro lado tenemos a la ley universitaria, que respecto a la rectoría establece en su artículo 1 que el ministerio es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Pero ello no va en contraposición con la autonomía de las universidades, también recogida en la misma ley universitaria. Pues en el artículo 8 se señala que la autonomía es inherente a las universidades y se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Como vemos, la ley universitaria garantiza la vital convivencia entre la rectoría del Ministerio de Educación, la autonomía universitaria, a fin de lograr la mejora sustancial de la calidad educativa universitaria. Para continuar con esta presentación, los dejo con Juan Antonio Treyes. Gracias, Eduardo. Quiero recalcar sobre todo el hecho de que en la primera parte de esta exposición nos hemos dedicado a tratar de hacer mucho más evidente el marco legal que rodea la institucionalidad, no solamente de la ley en general, sino también en específico de la superintendencia, que es el proyecto del Ejecutivo que se incorporó al dictamen que estaba aprobado en el Congreso. En ese contexto, una de las ideas principales que ha señalado Eduardo es el hecho de remarcar la importancia que tiene para la ley el establecer este equilibrio que debe existir entre la autonomía que tienen las universidades reconocida en la ley, como lo has planteado, y además el ámbito de la competencia que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Educación como ente rector de política educativa, respecto del funcionamiento de este servicio educativo y respecto a la calidad que se debe brindar. Ese es el ámbito en el que está circunscrita la actividad esencial de la superintendencia. Y ahora vamos a tocar 3 puntos vinculados al capítulo de la superintendencia en la ley, que creemos que son los más resaltantes, sobre los que en general hemos recibido más preguntas, ¿no? Y que es, creo, lo que permitiría clarificar de alguna manera
el debate, por lo menos al nivel de la superintendencia. Los conceptos que están, digamos, incorporados en esta parte de la presentación para explicar a la superintendencia tienen que ver con el licenciamiento y con la forma en que se gobernaría la superintendencia de acuerdo a la ley universitaria. En primer lugar, debemos señalar que la superintendencia es un organismo técnico especializado. Esa es una definición que existe en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y que significa una categorización, ¿no es cierto? Una especie de definición de su naturaleza jurídica, lo cual es importante señalar porque el reemplazo que va a realizar esta superintendencia respecto a lo que funcionaba antes como la Asamblea Nacional de Rectores implica también esto, una reformulación de la unidad, del ente orgánico, de la entidad pública que se encargue de parte de las funciones que antes desarrollaba la ANR, que como sabemos no estaba adecuada en sentido estricto a lo que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y no se configuraba en ninguna de las categorías específicas de lo que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El hecho de ser catalogado como un organismo técnico especializado implica que tiene una autonomía, ¿no? Respecto del Ministerio de Educación hay una autonomía funcional, administrativa, presupuestal, técnica, lo cual es una garantía para que las funciones que tiene que desarrollar se desarrollen con total transparencia y que sean funciones además que sean fácilmente identificables y además sobre las cuales se pueda rendir cuenta. Si tuviésemos que agrupar, que es lo que hacemos cuando hacemos presentaciones de la superintendencia, si tuviésemos que agrupar las funciones en algunos ámbitos grandes, por decirlo de alguna manera, si tuviéramos que agregarlos, nosotros hemos definido 3 actividades principales. La primera, el otorgar licenciamiento, que como bien señalaba Eduardo, es este proceso de autorización para que el servicio pueda ser ofrecido en el mercado educativo, ¿no? La segunda función principal es la supervisión de las condiciones en las que este servicio efectivamente se brinda, ¿no? Más allá de lo que diga la propuesta institucional o el proyecto de desarrollo institucional, hay unas condiciones específicas, ¿no? Materiales, fácticas, que son las que nosotros debemos garantizar como Estado que efectivamente se brinden. Y finalmente, la tercera gran función, digamos, que desarrollaría la superintendencia es la fiscalización del uso de los recursos públicos. Esto significa que en el ámbito de las universidades públicas, esto está, digamos, más evidenciado al tratarse de precisamente recursos públicos los que son asignados a estas universidades, y en el ámbito de las universidades privadas está dirigido más bien a tener información y eventualmente una supervisión respecto del uso de los recursos que son generados a través de los beneficios que el Estado otorga a los promotores privados para precisamente ofrecer un servicio educativo que debe tener ciertas condiciones de calidad. Como ustedes pueden ver en la presentación, estas funciones, digamos, grandes, agregadas, podríamos describirlas de acuerdo a estos 3 puntos que están establecidos aquí. Primero, que el otorgar licenciamiento implica una serie de actividades y funciones, digamos, que la definen. Una de ellas es evidentemente establecer estos estándares de calidad, estas condiciones básicas de calidad que son las que finalmente vamos a supervisar. Esta definición de condiciones básicas permitiría autorizar el funcionamiento de universidades, denegar esas solicitudes de autorización de funcionamiento de universidades, permitiría adicionalmente denegar las solicitudes nuevas de universidades, pero no solamente eso, sino las nuevas solicitudes respecto de carreras de universidades que ya están autorizadas, o eventualmente suspender o cancelar el funcionamiento de alguna carrera cuando no se cumplan esas condiciones o cuando las condiciones que permitieron el inicio de la oferta no se han mantenido, ¿no? La siguiente función, digamos, desagregada respecto a la fiscalización del uso de los recursos públicos es como lo hemos descrito, es el hecho de supervisar efectivamente que los recursos asignados para el servicio educativo por beneficios, en el caso de las universidades privadas, sean destinados al servicio educativo, y que en el caso de los recursos públicos, el uso de estos recursos públicos esté asignado, digamos, a las actividades normales y ordinarias que tiene que tener este servicio educativo. Esto que parece una verdad de perogrullo no siempre ha sido así. Existen instituciones que están dedicadas a esta actividad que tienen que ver con las oficinas como las de control interno, la Contraloría General de la República o la propia SUNAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, pero que nosotros esperamos que puedan ser lideradas, ¿no?, en el marco de sus competencias específicas por la superintendencia, que es la que tiene, digamos, esta función legal de supervisar este ámbito en la oferta educativa del ámbito universitario.
Respecto de la supervisión de las condiciones básicas, bueno, eso es algo que nosotros planteamos como una necesidad, porque efectivamente el hecho de ofrecer un servicio implica el mantenimiento de esas condiciones que originaron la decisión del usuario, del universitario, para escoger una universidad, ¿no es cierto? Y esas condiciones deben permanecer durante toda la oferta, ¿no? Durante todo el servicio, porque eso es lo que garantiza finalmente que hacia el final de este proceso formativo, que por lo menos dura 5 años, se puedan tener precisamente, se pueda tener el servicio que se ofreció, el que se prometió y el que eventualmente se pagó, incluso. Como les decíamos, las funciones de la superintendencia podemos agregarlas en 3 grandes rubros, que son las que hemos descrito al inicio, pero hay otras funciones que queremos también señalarles a ustedes específicamente porque son funciones sobre las cuales ha habido alguna duda o se nos han hecho algunas preguntas. La superintendencia también va a administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos. La superintendencia va a establecer los criterios de validación, revalidación y convalidación de estudios, ¿no?, obtenidos en el extranjero. La superintendencia va a publicar un informe anual sobre el uso de los beneficios otorgados por la legislación a las universidades privadas y públicas. Esto es muy importante porque no hay en los últimos años una actividad similar en el Estado ni en ningún organismo público que nos permita poder, digamos, publicitar el uso de estos recursos y que permitan a los usuarios tomar mejores decisiones. Eso está en la misma línea de la siguiente función, que es un informe bienal sobre la realidad universitaria, en la que podamos establecer además o recoger estándares que ya se hacen o rankings que se hacen a nivel internacional, que son públicos y conocidos, y también organizar y administrar la estadística de la oferta educativa, ¿no? Es decir, cuántas universidades existen en el Perú, cuántas carreras estén autorizadas, ¿no es cierto?, cuántas filiales existen, si es que existen, y cuáles tienen autorización, por cuánto tiempo la tienen, ¿no? Que el Ministerio ha encontrado que esta es una información que no siempre es clara y que no siempre está actualizada permanentemente, ¿no? Respecto del licenciamiento, que es el procedimiento que nos permite verificar estas condiciones básicas de funcionamiento para ofrecer el servicio educativo, es la base sobre la cual la superintendencia va a opinar respecto a si una determinada oferta educativa es autorizada a funcionar, ¿no es cierto? La ley establece que el periodo mínimo de autorización de funcionamiento, de licenciamiento, es de 6 años, esto previendo pues evidentemente que un usuario debería poder acceder a un servicio autorizado y tener la expectativa de por lo menos acabar su carrera, ¿no? No es una limitante, pueden ser más de 6 años, va a depender también de las condiciones, ¿no es cierto?, que la superintendencia pueda encontrar en los proyectos educativos o en las institucionalidades ya constituidas, ¿no es cierto? La ley ya establece algunos criterios o contenidos mínimos que deberían ser los que marquen la pauta en la definición de las condiciones básicas de calidad. Esta es una pregunta que se nos suele hacer también muy seguido respecto a, bueno, ¿qué es lo que finalmente evaluará la superintendencia? Y si bien es cierto, es una potestad del Consejo Directivo que se va a formar para la SUNEDU el definir en específico esas condiciones, hay unos lineamientos generales que ya establece la ley, que tienen que ver, como ustedes ven ahí, con la existencia de objetivos académicos, ¿no es cierto? O sea, que se defina cuáles son los grados, títulos y los programas que se van a ofrecer. La previsión económica y financiera, que tiene que ver con la sostenibilidad. En el ámbito público eso es muy claro. Cuando desarrollamos cualquier entidad pública, cualquier proyecto de inversión pública, tiene que haber una sostenibilidad, tiene que haber un respaldo financiero para que eso efectivamente exista y se mantenga. Y eso no siempre se ha garantizado a nivel ni siquiera del ámbito universitario público, y en algunos casos tampoco en el ámbito privado. Tenemos universidades que existen solo en un papel, en una ley aprobada, pero que efectivamente no pueden funcionar porque no tienen respaldo presupuestal. Y nos pasa con algunas universidades privadas que se inician como un proyecto institucional muy pequeño, con proyección a ser muy grandes, y luego nunca culminan, ¿no?, ese proceso de crecimiento porque precisamente no tienen el respaldo necesario. Está el tema de infraestructura y equipamiento, que no merece mayor comentario, ¿no?, que creo que es una de las condiciones elementales, junto con el tema de los docentes, ¿no? Y hay un porcentaje mínimo establecido para poder tener una universidad que tiene que ver con docentes contratados a tiempo completo. Los docentes contratados a tiempo completo permiten, como hemos dicho ya en otras, por nuestros medios de comunicación oficial, permiten generar una institucionalidad en la universidad pública o privada, ¿no? Los docentes ordinarios son los que son el respaldo para pensar en hacia dónde va la universidad, y son el respaldo también del propio servicio educativo, porque el alumno tiene a quien recurrir, tiene a quien preguntarle, tiene a quien lo asesore, y es algo que no necesariamente pasa en todas las universidades. Tiene que haber líneas de investigación, ¿no?, una provisión de presupuesto para líneas de investigación, porque creemos que la universidad no debe renunciar
a su proceso de generar conocimiento, ¿no? Pueden haber universidades específicamente profesionalizantes, pero nosotros esperamos que eso no significa negarse la posibilidad de generar conocimiento, que es finalmente el origen de las universidades en las sociedades modernas. Y luego el contar con servicios educacionales complementarios, ¿no? Modernamente los ciudadanos y evidentemente también los universitarios requieren otro tipo de servicios complementarios al servicio educativo, que tienen que ver con la asistencia médica, que tienen que ver con servicios deportivos, por ejemplo, que tienen que ver con asistencia social. Algunas universidades grandes ya lo tienen, ¿no es cierto? Y nosotros queremos propender a que estos servicios existan y que luego posteriormente se desarrollen como proyección social, por ejemplo, y que las universidades precisamente en su proceso de institucionalización puedan tener todos estos elementos. La mediación e inserción laboral, que es estas bolsas de trabajo, que también las universidades lo tienen, y aquí solamente lo que está haciendo la ley es formalizar un poco la necesidad de que todas cuenten con esto y no solo algunas. Finalmente, la alta dirección de la superintendencia está definida en función a un consejo directivo que en el que está incorporado el superintendente y una secretaría general. Vamos a ver cómo está definido el consejo directivo en la ley. El consejo directivo es la instancia máxima de gobierno, eso significa que es la instancia que toma las decisiones más trascendentales y más importantes. Mucha de la crítica que se ha hecho a la ley es que el Ejecutivo o el Ministerio de Educación o el propio Ministro de Educación o Ministra de Educación en el momento va a decidir si una universidad se abre, se cierra, se suspende, se cancela, y eso es falso, ¿no? Quien toma esas decisiones es el Consejo Directivo, que tiene una pluralidad de miembros y una heterogeneidad en su composición que garantiza su transparencia, y lo vamos a ver a renglón seguido, ¿no? ¿Quiénes conforman este Consejo Directivo? El superintendente, que es quien preside, un representante del CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dos docentes provenientes de universidades públicas, un docente proveniente de universidades privadas. Hay que decir que son docentes de universidades públicas y privadas y no representantes de las universidades públicas o privadas en las que trabajan, y dos ciudadanos con probada experiencia en investigación o en gestión. De estos miembros existen un grupo de ellos, 5, es decir, la mayoría de los 7, que son seleccionados por concurso público. Este concurso público también tiene unas características especiales que ahora no vamos a tratar en detalle, pero sí podemos dar algunas pistas respecto a lo que la ley señala como condiciones para ser un candidato a ser elegido para el Consejo Directivo. Estos miembros elegidos por concurso público deben contar con el grado académico de doctor, deben tener un mínimo de 10 años como docente principal, en el caso de los docentes, estos dos de universidades públicas y de universidad privada, y no pueden ser reelegidos de manera inmediata. Entonces, el resumen del Consejo Directivo es que son 7 personalidades de trayectoria, que tienen además el voto de confianza del Consejo Nacional de Educación, y que además, por las características en las que existe esta representatividad, se garantiza precisamente esta separación entre el Poder Ejecutivo o el Ministerio y el Consejo Directivo, ¿no? La mayoría provienen de la sociedad civil y eso debe garantizar la transparencia. El superintendente, que es la máxima autoridad ejecutiva, que es el titular del pliego, el responsable de ejecutar las decisiones del Consejo Directivo, tiene también unos requisitos para poder ser designado por el Ministerio de Educación. Debe ser peruano y ciudadano en ejercicio, debe contar con el grado académico de doctor, debe tener por lo menos 10 años de experiencia profesional y acreditar no menos de 5 años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva público-privada. Lo que queremos un poco garantizar con el grado académico y con la experiencia es que sea precisamente alguien que pueda provenir incluso del ámbito universitario, aunque no tenga una ligación, porque hay unos impedimentos también en la ley establecidos para quien puede ser el superintendente, pero que conozca, ¿no?, el ámbito académico, que conozca el ámbito universitario y que pueda por eso servirnos como un referente para este proceso que se va a llevar a cabo adelante. Finalmente, lo que está detrás de la propuesta del Ministerio de Educación y de las incorporaciones que hemos logrado hacer en el dictamen aprobado en el Congreso de la República es el interés por mejorar la calidad del servicio de educación superior universitaria. Para el Ministerio de Educación, el retomar su rectoría implica básicamente recuperar su rol como garante, como decía Eduardo, de la calidad del servicio educativo. Y frente a ese reto, que es muy grande, el Ministerio, digamos, lo ha asumido con entereza, con las dificultades que eso puede implicar, pero con la seguridad de que estamos en un camino que, aunque no es perfecto y pueda ser mejorado con el paso del tiempo, creemos que es una mejor alternativa y una mejor respuesta que la que existe hasta el momento, o existía hasta antes de la dación de la ley, que hicieron que incluso el sistema universitario entrara en crisis y eventualmente hasta se separara, ¿no?, con esta ley
impide la creación de nuevas universidades. Y ahora nos toca responder algunas preguntas que en el transcurso de las presentaciones han ido llegando. Y por ejemplo, la primera nos dice Elsa que sería importante que en las próximas preguntas también se identifiquen y nos digan de dónde provienen las preguntas que nos mandan. Elsa nos dice, ¿por qué la SUNEDU debe estar adscrita al Ministerio de Educación? Bueno, como ya Juan Antonio lo ha explicado muy bien, la superintendencia es un organismo técnico especializado que está adscrito al Ministerio de Educación. Este organismo técnico obviamente está adscrito al Ministerio de Educación porque la misma ley orgánica del Poder Ejecutivo, que es la ley que regula la organización del Estado, te establece claramente que este tipo de organismo público depende de un ministerio, y en este caso por las funciones que corresponde, que es establecer y aplicar una política pública respecto a la calidad de la educación superior, es que responde o está adscrito al Ministerio de Educación. José nos escribe y nos pregunta, me gradué como bachiller hace 10 años, para obtener mi título tengo que pasar por una tesis. Bueno, efectivamente, y no solamente por una tesis, es una de las opciones que tienes para sacar tu título, puesto que con esta nueva ley universitaria, que regula básicamente aspectos ya regulados en la anterior ley, establece claramente que para obtener un título profesional requieres el grado de bachiller, que ya lo tienes, y la aprobación de una tesis o un trabajo de suficiencia profesional. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos opciones, no solamente la tesis, te permitirá obtener el título profesional. Hay una tercera pregunta de Aarón y nos dice, ¿qué va a pasar si alguna universidad que no cumple con los requisitos establecidos? Es una pregunta interesante porque básicamente los requisitos, cuando sean fijados y establecidos por la superintendencia, en este caso por el consejo directivo, va a tener también una tipificación de infracciones por parte de las diferentes universidades filiales que tengan que adecuarse a estos requisitos básicos de calidad. Pero la ley, por el principio de legalidad que establece y recoge muy bien esta ley, te establece ya cuáles son las infracciones y sanciones que pueden ser aplicables a estas universidades. Que pasa desde una multa a una multa o suspensión, si son graves, y si son muy graves podría llevar la multa o la cancelación del licenciamiento que le fue otorgado a esta universidad. Repito, todo va a depender de la tipificación que se establezca en el reglamento. La ley establece que el Ministerio de Educación tiene que emitir un reglamento de infracciones y sanciones, en el cual justamente luego de tener estas condiciones básicas te tipifique claramente cuál inconducta de la universidad de la filial conlleva a qué tipo de sanción, si es leve, si es grave o si es muy grave. Y dependiendo justamente de esa gravedad, podrá pasar, como repito, desde una multa a una suspensión o inclusive la cancelación del licenciamiento. Creo que hay más preguntas, Juan Antonio. Sí, Eduardo, nos pregunta Emerson Pino, dice, ¿cuántas filiales puede tener una universidad pública y privada como máximo? Es bien interesante esto porque detrás de esta pregunta aparentemente está el tema de que nosotros regulamos como superintendencia, o el sector regula como superintendencia todo, es decir, qué estudia uno, dónde estudia, ¿no? Y que vamos a determinar el número de carreras o el número de vacantes. Y no hay un número de universidades públicas ni privadas que deban existir, no hay un número de filiales como máximo autorizadas. Podrán haber tantas filiales como una universidad decida establecer libremente, siempre que estas filiales cumplan con las condiciones que se establezcan, igual que para las universidades, que acrediten que el servicio tenga una condición de calidad, ¿no? No hay una limitación respecto al número de filiales para una universidad pública o privada. Juan Montenegro pregunta si, dice, el desafío, creo, será definir esas condiciones básicas de calidad, porque si se pretende estandarizarlas, ¿se respetará la diversidad cultural del país o no tiene nada que ver con ello? Ya en algún momento que hicimos una presentación en el Ministerio de Educación antes de que se aprobara la ley, nos preguntaron algo similar, ¿no? Y si bien es cierto, el Ministerio reconoce eventualmente la superintendencia cuando se instale y el Consejo Directivo en su conjunto también se instalen, si bien es cierto existen digamos una diversidad en el país cultural, económica también, ¿no? Social, esto no puede significar que como Estado renunciemos al hecho de que tiene que haber unas condiciones básicas. Precisamente estos mínimos estándares son los que deberían ser aplicables a todas. Es decir, respecto a la pregunta de Juan,
si los estándares básicos van a respetar una diversidad, es un poco contradictorio, porque lo que precisamente queremos hacer es poner unas condiciones comunes a todos, que puedan ser cumplidas comunes a todos, por todos, y que precisamente eso es lo que permita caracterizar a esa institución como universidad, ¿no? Considerar que en algunos casos, por determinadas circunstancias, no pueden darse todas las condiciones de calidad, equivaldría a decir que hay unas universidades que sí cumplen y otras que no los cumplen y que sin embargo funcionan, ¿no? Pero ya las características propias de estas condiciones y su definición específica se harán cuando se implemente completamente la superintendencia. A ver, hay una pregunta también de Elizabeth, dice, ¿debería publicarse el nombre de las universidades que no cumplen dichos requisitos? A ver, recordemos que esta ley está atada justamente a otras leyes que también son aplicables en el transcurso o en la aplicación de las funciones de la superintendencia. Y efectivamente, cuando no cumplen los requisitos o las condiciones básicas establecidas por la norma y por la superintendencia, esto va a conllevar a un procedimiento sancionador, porque justamente después del licenciamiento lo que se busca es supervisar y fiscalizar que mantengan esas condiciones con las cuales se otorgó el licenciamiento. Pero como todo procedimiento sancionador tiene un proceso para llevar consigo una sanción que, como les decía anteriormente, pueda conllevar una sanción de multa, de suspensión o de cancelación, tenemos también que es aplicable no solamente esta ley, sino también la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por la cual cualquier información de algún procedimiento sancionador deja de ser información confidencial, no confidencial, sino forma parte del ámbito confidencial hasta que termina el procedimiento sancionador. Una vez que culmina el procedimiento sancionador, cualquier información respecto de esta sanción que se ha aplicado pasa ya a la esfera del ámbito de lo público y cualquier información puede ser divulgada, publicada o requerida por cualquier ciudadano, ¿no? Eli nos pregunta, ¿la SUNEDU tiene la facultad de intervenir en las universidades que se encuentran en desgobierno? Y la respuesta es no. La superintendencia no tiene como función la intervención en ningún tipo de universidad, ni privada ni pública, ni bajo ninguna circunstancia. Lo que nosotros estábamos definiendo por eso en la presentación es estas tres funciones grandes, digamos, básicas, en las que no está recogida la posibilidad de intervenir. No ha tenido antes el Ministerio de Educación esa facultad respecto del gobierno de las universidades públicas, es decir, nunca hemos reconocido como ministerio a un rector o a otro, y tampoco tenemos la facultad ahora, con la nueva ley universitaria, de poder intervenir en universidades. Si bien es cierto, somos conscientes que existen problemas actualmente en algunas universidades, también sabemos que esos problemas han existido antes. No queremos con esto decir que no vamos a proponer como ministerio o eventualmente la propia superintendencia intermediar en la resolución de algunos de estos problemas junto con otras entidades públicas que están llamadas a hacerlo, por ejemplo la Defensoría del Pueblo, ¿no? Eventualmente un organismo que, como por ejemplo la superintendencia o la Oficina de Control Interno, si el desgobierno se generara por algún tipo de denuncia, el propio Ministerio Público, ¿no? Digamos una intervención articulada del Estado, pero no una intervención directa de la superintendencia como antes la ha tenido la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Ese tipo de control o de intervención no está previsto en la ley y no es una facultad que tenga la superintendencia. Hay una pregunta también de Wilson, nos dice ¿qué diferencia habrá en los títulos de las diferentes modalidades de estudios? Bueno, la ley universitaria no ha modificado el aspecto referido a los títulos, por lo cual todas las universidades que cuenten con licenciamiento otorgan o siguen otorgando, como es el día de hoy, títulos a nombre de la nación, que era una duda que también surgía antes de la aprobación de esta ley universitaria. Y respecto también hacia un segundo comentario a los servicios que brinda la ANR, ¿no? ¿Qué pasará con dichos servicios al momento de la extinción de la ANR? Efectivamente, los servicios que son servicios que deben mantenerse y que van a tener una continuidad a través de la superintendencia, van a ser recogidos propiamente en el reglamento de organización y función de la superintendencia, el cual ya se está elaborando. En ellos se está justamente verificando que aquellos servicios que se brindan a la ciudadanía sean recogidos por la superintendencia. Aquellos aspectos que no son propiamente servicios solamente se circunscribirá a las competencias y funciones establecidas a la superintendencia. Diana pregunta, buenas tardes, mi duda es si el SUNEDU también verificará el licenciamiento de los institutos superiores tecnológicos o pedagógicos. La respuesta es no, la superintendencia está
como un capítulo dentro de la ley universitaria, su ámbito de actuación es la universidad pública y privada a nivel nacional y no está prevista para los institutos. Eso no significa que eventualmente en algún momento, en el futuro, dependiendo del éxito que tenga la superintendencia, se cree un organismo similar o se asimilen algunas funciones para el ámbito de los institutos tecnológicos y pedagógicos que son parte del quehacer diario del Ministerio de Educación, pero no está considerado y no es un ámbito de competencia de la superintendencia en la actualidad. Hay una pregunta de Guess también donde nos dice que es egresada y la pregunta es si los que integran la superintendencia pueden ser ajenos al quehacer universitario. En la exposición que hizo Juan Antonio explicaba que justamente la ley te dice cuáles son los requisitos para ser miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia. Y en estos requisitos se establece efectivamente que 2 van a venir necesariamente de universidades públicas y uno de privadas, y ellos 3 van a cumplir con el requisito de tener 10 años como docente principal. Pero hay otros 2 miembros de la sociedad civil que, cumpliendo los requisitos que también establece la ley, no necesariamente pueden venir de la universidad, pero sí estar vinculados a gestión pública o al campo universitario también, ¿no? Es decir, no está negada la posibilidad de que tengan que ver, pero podrían no serlo, ¿no? Claro. La excepción que ha señalado Eduardo. Para los 2 casos que no son los que provengan de universidades, ¿no? Así es. Nos pregunta Aarón de Trujillo, ahora para enseñar en una universidad, ¿qué grado debe tener el profesor con esta nueva ley? Bueno, la ley establece que para enseñar en pregrado debe tener el grado de maestro por lo menos, ¿no es cierto? Y en la maestría también el grado de maestro y en el doctorado el grado de doctor, ¿no? Ya ha habido incluso discusiones públicas respecto a algunos personajes con los grados que tienen o no tienen para poder enseñar en una escuela de posgrado. Lo que sí quiero señalar aquí es que, si bien es cierto, la ley ya establece el requisito de tener un grado de maestro, hay un proceso de adecuación que también establece la ley, que tiene un plazo de 5 años, ¿no? Entonces, en 5 años, los profesores, los docentes de las universidades públicas y privadas deben cumplir todos con los requisitos que señala la ley para poder enseñar en el pregrado o en el grado de maestro o en el grado de doctor con las condiciones que se han establecido ya. No es inmediato, ¿no? Hay un proceso de adecuación, pero ese es el nivel con el que hay que actuar, ¿no? Ya no van a haber solo licenciados, digamos, en el ámbito del pregrado. Universitario, con el plazo que has mencionado, ¿no? Hay una pregunta también de Grace Arevalo, nos dice, ¿qué pasará con las universidades que están en funcionamiento a la fecha y no tienen una resolución definitiva de autorización por parte de la ANR? Acá es importante recordar que en ese supuesto sí se ha puesto la ley y hay una disposición complementaria, específicamente la 11ª, que habla de una implementación progresiva, ¿no? Dice, la superintendencia aprobará un plan de implementación progresiva, lo cual implica inicialmente la constatación de las condiciones básicas de calidad en universidades con autorización provisional, que es la que menciona en la pregunta, y después las universidades autorizadas deberán adecuarse a las condiciones básicas de calidad en un plazo que también la SUNEDU establezca. Con ello queremos decir que las universidades obviamente van a brindar los servicios las que vienen brindándolo actualmente, pero para la etapa de licenciamiento la SUNEDU deberá empezar con estas universidades que no tienen una autorización definitiva, y con las que sí tengan es un proceso de adecuación, obviamente con un plazo prudencial para que puedan también cumplirlas y no ser sancionadas, ¿no? Hay una pregunta de Noel Jaime Tarazona. Pregunta, si el ministro de Educación designa al superintendente por resolución, ¿las universidades estarán subordinadas al gobierno? Que está vinculada con una pregunta de Juan Montenegro Ordóñez, que dice, por favor, ¿cómo se pretende garantizar la autonomía de la SUNEDU, la superintendencia? Como explicaba yo en la segunda parte de la exposición que hemos hecho, existen algunas características dentro del Consejo Directivo, que es la instancia máxima de gobierno de la superintendencia, que es la que decide la aplicación de las sanciones, que pueden ir incluso hasta la suspensión o la cancelación de la licencia de funcionamiento, y que tienen que ver con la aprobación o la denegación de las solicitudes de licenciamiento, es decir, para empezar a operar. Esas grandes decisiones son las que son tomadas a nivel del Consejo Directivo. Y este Consejo Directivo, como hemos explicado, está compuesto de 7 miembros, 2 de ellos provienen del Poder Ejecutivo, uno del Ministerio de Educación, que es el superintendente, y otro del CONCITEC, y el resto son personas que provienen no solamente de la sociedad civil, sino que además son parte de un concurso público,
¿no? Con determinadas características. Entonces, hay una mayoría aplastante, diría yo, de miembros pertenecientes a la sociedad civil, con lo cual se garantiza una independencia respecto al Estado. Esa es una primera característica. La segunda característica es el hecho de que esta mayoría es elegida por concurso público, con lo cual hay, digamos, poca incidencia del Estado en su designación. Hay una tercera característica, que es que hay una renovación progresiva de estos miembros, ¿no? Hay una renovación que se va a establecer en el reglamento, que es una renovación anual de cada uno de estos miembros, para que no exista la posibilidad de que, digamos, en un solo momento se puedan designar a los 5 miembros, sino que después de esta primera designación va a haber una renovación anual de cada uno de sus miembros. Entonces hay una serie, como se suele llamar, de candados de seguridad que se han previsto en la ley para que no sea tomado el control de este organismo ni por el poder político ni por el poder económico, ¿no es cierto?, que también existe digamos, en el ámbito de las instituciones educativas, que permitirían garantizar o prever su independencia. La crítica que se puede hacer respecto a que el hecho de ser un organismo público, el hecho de estar adjunto al Ministerio de Educación le quita independencia, es como criticar que cualquier otra institución pública, por el solo hecho de pertenecer al Estado, pertenece a un gobierno, ¿no? O que está subordinado a un gobierno, y las entidades públicas y el devenir de las entidades públicas está sometido a decisiones de política pública que son diferentes, digamos, o que son plasmadas, digamos, por los ministros, por los jefes, por los directores, y que no necesariamente responden a disposiciones del gobierno. Entonces, las características de independencia, digamos, de la superintendencia están definidas en esas características. Y es importante recalcar que, si bien es cierto, el superintendente es elegido por el Ministerio de Educación, no toma las decisiones solo, es un órgano colegiado y es uno de los 7 miembros. Entonces es imposible que una decisión que tome el Consejo Directivo como colegiado, la decisión del superintendente pueda ser o prevalecer sobre las demás. Si es una decisión colegiada, bienvenida sea, pero en realidad no es que una decisión se pueda tomar por una sola persona, ¿no? Hay un comentario también de Rolando, ¿verdad?, cuando dice: ¿cuándo se iniciará la auditoría a universidades privadas para conocer su calidad educativa? Bueno, esto está vinculado a 2 preguntas anteriores que ya hemos contestado. Primero es tener las condiciones básicas, no solamente las que establece la ley, sino las desarrolladas por el Consejo Directivo, por mandato expreso de la ley. Luego de ello, el Ministerio también establecerá el reglamento de infracciones y sanciones, y con esos 2 instrumentos, con esos 2 marcos normativos, ya se empezará la fiscalización y supervisión propiamente, ¿no? Hay un comentario de Guest que pregunta: ¿ya está en vigencia la nueva ley? Y sí, la nueva ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Entonces está en vigencia desde el 10 de julio de este año. Lo que prevé esta ley, como es una ley compleja, es que existe un proceso de adecuación de las universidades públicas y privadas a las disposiciones contenidas en esta ley. Algunas disposiciones, como ha señalado Eduardo en algún momento, o yo mismo, algunas disposiciones ya tienen un plazo establecido. Por ejemplo, el tema de los docentes, ¿no? Se dice expresamente que es en un plazo de 5 años que deben adecuarse sus grados a los que exige la ley. Pero hay otras disposiciones que no tienen un plazo de vigencia establecido para su adecuación. Y sin embargo, la ley ya establece que en el caso de las universidades públicas, luego del proceso de elección de su asamblea estatutaria y luego de la aprobación de sus nuevos estatutos, las autoridades que se elijan, digamos, como autoridades siguientes a las que en la actualidad están vigentes, son las responsables de adecuar plenamente la universidad a lo dispuesto por esta ley, en los plazos y bajo las condiciones que ellos mismos establezcan, de acuerdo a la autonomía de gobierno que tienen, a la autonomía administrativa que el Estado les reconoce, ¿no? Pero es responsabilidad de esas autoridades públicas. Y en el caso de las universidades privadas, hay un plazo establecido por la ley de 90 días para la aprobación de sus estatutos por el órgano de gobierno que cada universidad privada tenga, para que desarrollen unos estatutos que recojan las disposiciones contenidas en esta ley y que progresivamente vayan adecuando todas estas condiciones al servicio que ofrecen, ¿no? Entonces, está vigente la ley, pero hay un proceso de adecuación de cada una de sus disposiciones, ¿no?, que es progresivo. Ok, hay una pregunta de Carla donde dice: ¿qué pasará con las universidades que brindan estudios virtuales en su totalidad? La norma, en este caso la ley universitaria, ha establecido expresamente de que no pueden brindarse cursos virtuales de manera total. O sea, tienen grados, ¿no? Claro, grados tiene que haber un 50% como máximo de cursos virtuales, y las universidades van a tener que adecuar estos cursos para completar ese otro 50% con estudios presenciales, ¿no? Hay un comentario de Rosemary desde Tarapoto que pregunta:
¿de qué manera se mantendrá el vínculo de todos los rectores de las universidades? Bueno, los rectores de las universidades públicas y privadas, como cualquier autoridad o cualquier persona, tienen el derecho a asociarse libremente y a tener objetivos lícitos para su asociación. Eso está reconocido en la Constitución, está reconocido en el Código Civil, y entonces la ley no impide que los rectores puedan asociarse. Lo que ha hecho la ley respecto de la Asamblea Nacional de Rectores, que me parece que es por ahí la pregunta, es retirarle las funciones que ha venido ejerciendo, en parte, porque ya en la actualidad el sistema universitario de autorización de funcionamiento está detenido, porque hay una ley de moratoria. Le ha retirado en parte esas funciones para ser desarrolladas directamente por la superintendencia. Entonces, los rectores tienen primero el derecho a organizarse, ¿no es cierto? Pueden tener incluso el deber moral de institucionalizarse, en el sentido de que es necesaria esta interacción entre las universidades, estos trabajos de coordinación, ¿no es cierto?, que nosotros reconocemos como importantes y que eventualmente el Ministerio va a promover. Pero lo que no va a poder hacer esta nueva organización que se geste, o esta nueva asociación que se realice, es ejecutar las funciones que antes desarrollaba la Asamblea Nacional de Rectores. Hay un comentario de Solenia, dice: ¿cuándo se podría visualizar los avances de la SUNEDU? Bueno, los avances, obviamente, una vez que ya entre en funcionamiento y tenga su reglamento de organización y funciones, y como decía anteriormente, y su reglamento de infracciones y sanciones, ya comenzará progresivamente a iniciar sus actividades. Y obviamente, si la pregunta está vinculada a cuándo podemos visualizar, por ejemplo, las primeras universidades que incumplan estas condiciones y puedan ser sancionadas, obviamente luego de un procedimiento sancionador correspondiente, ¿no? Pregunta José si la SUNEDU tiene la potestad de fiscalizar a los profesores, es decir, si hay profesores con antecedentes o denuncias. ¿Cómo sería eso? Pregunta. Bueno, la superintendencia sí tiene la potestad de fiscalizar y de supervisar que las universidades cumplan con las disposiciones contenidas en esta ley. No todas las disposiciones contenidas en esta ley son, digamos, materia de la superintendencia en el sentido de competencia exclusiva. Hay algunas competencias que son, digamos, compartidas con otros órganos, como otros organismos, como hemos planteado, que tienen que ver, por ejemplo, Indecopi, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, por ejemplo, la Contraloría General de la República, y la propia ley lo establece cuando define la función general de la superintendencia. Entonces, ¿cómo es que se va a desarrollar este proceso? Es algo que se va a definir a través de la constitución de la superintendencia, pero imaginamos que se va a tratar de un proceso ágil, ¿no? Probablemente que tenga que ver con una presunción de veracidad respecto a los procesos de contratación que cada universidad va a realizar, que son ellas son ellas más bien las responsables de garantizar que no existan dentro de su institución docentes que no cumplan con los requisitos que exige la ley. Lo que va a hacer la superintendencia luego es verificar, eventualmente al azar, me imagino, ¿no? O progresivamente, como en el caso de las que tienen autorización provisional, el que estas condiciones efectivamente se den, que existan y que sean verificables. Entonces, no es posible adelantar ahora el hecho del proceso o el procedimiento, porque la SUNEDU todavía no existe y el procedimiento tiene que ser aprobado formalmente, pero sí es parte de su potestad, y la definición del procedimiento será después, cuando comience a funcionar. Recordemos también, bajo esta misma pregunta, que existen leyes especiales donde prohíben que ejerzan la docencia docentes que hayan sido sentenciados por ciertos delitos muy especiales que establece la misma ley especial, que es como terrorismo, violación, y que efectivamente ellos acarrean la separación inmediata, y eso tiene que ser de estricto cumplimiento tanto por universidad pública como universidad privada, ¿no? El incumplimiento de ello dentro de una universidad pública y una universidad privada tiene un tratamiento diferenciado. En el caso de la universidad pública, al ser los trabajadores, funcionarios y servidores públicos, tiene que hacerlo inmediatamente, si no será susceptible también de no tomar esa decisión del proceso sancionador para ellos correspondientemente, ¿no? No sé si está. ¿Qué pasará con algunas de las universidades que sean cerradas? En este caso hay todo un proceso, o sea, no puede haber un cierre, entiendo, definitivo y de manera drástica, no tiene que haber todo un proceso que garantice, obviamente, la culminación, entiendo, de los que están en plena etapa de ciclos regulares de estudios, y garantizar por lo menos la culminación de esto, ¿no? Y luego que culminen para sus posteriores ciclos. Hay un tema de coordinar con las universidades públicas y con las universidades privadas para ver cuál es el mejor mecanismo para no perjudicar a los alumnos con este cierre por sanción, ¿no? Dice Lisbeth Ñaupa,
Buenas tardes, ¿cómo sabremos si la universidad en la que estudiamos está cumpliendo con los requisitos establecidos por la SUNEDU? Bueno, la superintendencia, cuando empiece a funcionar, una de las primeras acciones que va a tomar es la aprobación de estas condiciones básicas de calidad para autorizar el funcionamiento. Estas condiciones básicas de calidad van a ser públicas, ¿no? Y eventualmente este proceso de implementación progresiva de estas condiciones, como señalaba Eduardo, que están en una disposición complementaria transitoria, que implica iniciar este trabajo con las universidades que tienen autorización provisional, es un proceso que va a ser público y que va a ser conocido. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a conocer esto? Bueno, la superintendente se va a encargar, entre otras cosas, de publicitar los procesos que está desarrollando y el cumplimiento de las condiciones de cada carrera o de cada universidad respecto a las condiciones básicas, para que los alumnos además puedan estar informados respecto de las condiciones en las que efectivamente su servicio está siendo evaluado por la superintendencia. Hay una pregunta de Carlos, dice, ¿qué pasará con las universidades que no pasan INDECI, sin que tengan que pedir favores para continuar albergando estudiantes? Hay casos vergonzosos. Bueno, justamente la infraestructura es uno de los criterios que la ley establece que tiene que también de ser desarrollado por el Consejo Directivo como condiciones básicas de calidad. Definitivamente, pues, esos casos vergonzosos que asumimos mencionan son los que a todas luces han motivado esta nueva ley universitaria, justamente para que se fijen estas condiciones básicas y no tengan digamos, una libertad de funcionar en cualquier tipo de infraestructura. Pero esas condiciones básicas van a ser objetivas, verificables, y no van a ser subjetivas, ¿no? En todo caso, como mencionaba en una pregunta anterior también, tienen que ser condiciones que puedan ser cumplidas independientemente de la región, del clima, de las condiciones, digamos, físicas en las cuales se encuentra la universidad, pero condiciones que sí garanticen la seguridad y la calidad para el alumno, ¿no? Sí, después. Solo que está. A ver, esto. Antigua ley. Dice, comentario de Melissa de Cusco, esta ley afecta a los estudiantes que ya están egresando, es decir, deben presentar tesis para su bachillerato o se ciñen a la antigua ley. Acá hay una excepción en la norma, ¿no? En una 13ª dice, los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren matriculados en la universidad no están comprendidos en los créditos establecidos por el artículo 45 de la misma, ¿no? Pero respecto a su tesis para bachillerato, es lo que pregunto. Claro, pero este es te ciña ese requisito de bachillerato, o sea, no, para los que están actualmente matriculados y están actualmente ya en estudios, entiendo que no es aplicable, ¿no? Después hay un comentario de Rosemary de Tarapoto, no sé si es el mismo, nos dice, ¿la SUNEDU tendrá alguna influencia en el presupuesto asignado a las universidades? ¿No? La SUNEDU en realidad es un pliego y como tal ve por su estricto cumplimiento para el presupuesto que le asignen a ella para el cumplimiento de sus funciones. Cada universidad es un pliego presupuestal y por lo tanto, como ocurre en el día de hoy, cada universidad se le asigna anualmente un presupuesto para que pueda brindar el servicio educativo de universidades públicas, ¿no? No tiene una injerencia respecto al presupuesto porque, como repito, son entidades independientes y cada una constituye un pliego aparte, ¿no? No sé si hay alguna más por acá. Los sistemas que se aplican a los egresados entrarán en vigencia a los que egresen en el 2015 y 2016. Bueno, en realidad, a ver, tratando de interpretar un poco la pregunta, más o menos consultan si sería retroactiva la norma. Bueno, y la ley no es retroactiva, en realidad, y ese es un principio. Y los temas que se aplican a los egresados, si son bachilleres, obviamente, como ya contestamos una pregunta anterior, para sacar el título profesional sí tienen que adecuarse a lo que esta ley establece como requisitos. Y creo que hay una más. Hay una última pregunta que nos ha llegado recientemente de Juan Montenegro Ordóñez. Nos dice, ¿los criterios de medición de la calidad serán las mismas para la modalidad presencial que para la modalidad a distancia? Bueno, los criterios de medición de la calidad o las condiciones básicas
son las que establece la ley y son como requisitos mínimos o condiciones mínimas, ¿verdad? Esas condiciones tendrán que ser asumidas y establecidas por el Consejo Directivo, que justamente no es ningún funcionario o servidor del Ministerio de Educación quien va a implementarlas o va a regularlas, sino es el Consejo Directivo como órgano colegiado quienes establecerán esas condiciones oportunamente, ¿no? Hay un comentario de José Enrique Deza desde Aymara de Sapurímac que pregunta ¿qué sucederá con aquellas universidades itinerantes que vienen brindando maestrías y doctorados en provincias? ¿Seguirá teniendo validez para la titulación y si la superintendencia intervendrá para su acreditación o no? Aquí hay más de una pregunta. A ver, respecto a si las universidades itinerantes, no existe una categoría de universidad itinerante reconocida formalmente, ¿no? Las universidades son universidades en sentido estricto y lo que pueden tener son filiales. Me parece que se está refiriendo a aquellas universidades que tienen una filial o que constituyen una filial, pero que aparentemente no son filiales permanentes, ¿no? Sino que aparecen y ¿no? Aparecen y se van. Entonces, evidentemente eso no ayuda a la institucionalización de la universidad, ni pública ni privada, ni ayuda a un proceso formativo, creemos nosotros, adecuado, y probablemente no cumpla con estas condiciones básicas que establecerán la superintendencia en el corto plazo. Entonces, ¿van a poder existir filiales? Como ya dijimos, sí, y en un número no limitado por la ley, ni limitado por el ministerio, ni la superintendencia, y existirán tantas como se requieran y tantas como el promotor privado o el Estado quiera implementar. Lo que no puede existir es una universidad o una filial que, digamos, que viaje, ¿no? Que tenga muchas sedes y no ninguna, que me parece que va por ese lado la pregunta. Luego pregunta él mismo si tendrá la validez para la titulación y si la superintendencia intervendrá para su acreditación o no. Evidentemente que si no se cumplen las condiciones básicas para ofrecer el servicio en una universidad itinerante, como la llama José Enrique, no se pueden otorgar títulos, ¿no? Y dejará de ser itinerante para poder otorgar títulos y ser una filial o una universidad autorizada. Y si la superintendencia interviene en la acreditación, no. La acreditación es un proceso de certificación de la calidad educativa y la certificación es un proceso además que entra en reforma de acuerdo a la ley. La ley establece en una disposición complementaria transitoria que hay una reforma del CINEACE y el Ministerio tiene la responsabilidad de proponer un proyecto de ley al respecto, y la superintendencia no tiene ninguna vinculación con el proceso de acreditación. La acreditación es un proceso posterior al licenciamiento y, como está definido en la ley, es un proceso voluntario, a diferencia del licenciamiento, que es un proceso obligatorio, ¿no? Hay un aspecto importante de lo que dice Juan Antonio. En una misma disposición que es la de reorganización del CINEACE, establece en la última parte claramente que a partir del segundo año de la implementación de la modificación de la ley 28740, solo podrán otorgar doctorado las instituciones que cuenten con programas de posgrado acreditadas. Esto quiere decir que efectivamente, ya con esta nueva ley del sistema de acreditación, va a haber 2 años en los cuales las universidades que dictan estos doctorados puedan adecuarse a esas condiciones y puedan acreditarse. Luego de ellas, solo las acreditadas podrán brindar los cursos de doctorado, ¿no? Hay una pregunta de Cecilia, nos dice: en el caso de las universidades particulares, ¿la ANR continuará sus labores? De ser el caso, ¿cuál será el rol de la SUNEDU? Acá es importante recordar que la misma ley es la que establece un grupo de trabajo y que constituye, la misma ley constituye el grupo de trabajo y te dice quiénes son los miembros de este grupo de trabajo, ¿no? Es un representante del Ministerio de Educación, un representante de la ANR y un representante de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, quienes van a trabajar en el plazo de 90 días para el cierre justamente de la ANR. Una vez que culmine este plazo, que excepcionalmente podrá ser ampliado por el Ministerio de Educación, de no culminar en los 90 días este proceso, ya definitivamente la ANR quedará extinguida. Y la SUNEDU es la que ejercerá las funciones que hemos expuesto en esta presentación, ¿no? Pregunta Martita, dice, ¿se cambiarán los estándares de acreditación para universidades, las del CONEAU? Bueno, eventualmente sí, y eso se responde con lo que mencionábamos hace un momento. El sistema de acreditación en su conjunto está pasando por un proceso de reorganización que implica un cambio en el modelo, y eso podría significar un cambio de los estándares, y un cambio en su organización, que tiene que ver con la estructura organizacional, funcional que está definida para operar el sistema. Y esto se va a visualizar en un proyecto de ley que nosotros esperamos poder presentar en el plazo que establece la ley, que son en 90 días más.
una pregunta de Sergio Salas, nos dice, ¿es ilegal que los integrantes de la superintendencia sean ajenos al quehacer universitario? Bueno, yo quisiera un poco retomar lo que dice la ley. No podríamos hablar de ilegalidad, puesto que la ley justamente lo que establece son los requisitos para que sean miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia, ¿no? La legalidad la da justamente la ley. Y la ley sí te dice, dentro de los requisitos, en este caso de los 5 miembros que no son parte del Ministerio de Educación ni del CONCITEC, te dice que tienen que cumplir 3 requisitos. Básicamente, a ver, de los 5 miembros de la sociedad civil, 3 tienen que venir de universidades o provenir de universidades, ser docentes principales en universidades públicas y privadas. Y ellos deben contar con el grado académico de doctor, habiendo obtenido dicho grado con estudios presenciales, ¿no? Y un mínimo de 10 años como docente principal. O sea, de los 5 tenemos 3 que provienen de universidad. O sea, no es ilegal y a la vez provienen de universidad, del quehacer universitario, como lo dice Sergio Salas. Los otros 2, ¿no? También el requisito es contar con grado académico, también de doctor, habiendo obtenido estudios presenciales y un mínimo de 10 años de experiencia en el campo de la investigación, vinculado al quehacer del campo universitario nuevamente. Y solamente el tercero es el que nos dice que puede tener grado académico de doctor o maestro, habiendo obtenido con estudios presenciales y haber desempeñado cargos de gestión en el ámbito público o privado, en el ámbito educativo por un periodo mínimo de 10 años. O sea, todos tienen vinculación al ámbito educativo. Pregunta María del Carmen, ¿se ha contemplado en la nueva ley universitaria sanciones para universidades que no realicen modificaciones o ajustes razonables en sus planes de estudio y o currícula a favor de las personas con discapacidad? Aquí hay 2 cosas, ¿no? En primer lugar, la ley universitaria no establece sanciones. Como señaló ya Eduardo hace unos momentos, esto se va a determinar en un reglamento de infracciones y sanciones que la ley sí prevé que se debe formular y aprobar, ¿no? Eventualmente, dentro de estas infracciones se podrían considerar algunas que impliquen el incumplimiento de normas, digamos, que estén definidas como obligatorias en, por ejemplo, la ley para personas con discapacidad, ¿no? Que ustedes recuerden que el Ministerio de Educación no es el ente rector, por ejemplo, en materia ni de infraestructura o de acceso urbanístico para personas con discapacidad, pero que sin embargo hay leyes y hay normas que todas las instituciones públicas y eventualmente las instituciones privadas deben cumplir para las personas con discapacidad. Y en el tema de los currículos o la manera como se establecen los currículos, no creo que exista alguna definición que haga que un currículo o un plan de estudio esté a favor de personas con discapacidad. En todo caso, si María del Carmen está conectada y nos precisa mejor a qué se quiere referir con que un plan de estudio o una currícula o currículum, que debe decir, esté a favor de las personas con discapacidad. No entiendo bien la pregunta, pero en todo caso, como les decía, todas aquellas normas que tengan que ver con digamos, la salvaguarda de los derechos de las minorías o la salvaguarda de los derechos de personas con discapacidad o que tengan que ver con inclusión social o que tengan que ver con incorporación de la mujer, etcétera, son normas que vamos a tener que cumplir y se van a incorporar y van a eventualmente ser sancionadas o su incumplimiento en el reglamento de organizaciones y sanciones que luego se sacará. Exacto. Hay una pregunta muy interesante, veo que algunas se repiten ya, esperamos que puedan haber escuchado las respuestas oportunamente, pero hay una que es nueva y nos dice, en cuanto a los cobros y sobrecobros que realizan las universidades públicas y privadas, que son realmente excesivos, ¿ustedes van a tener algún control sobre esto? ¿Supervisarán el TUPA de cada institución? Bueno, acá hay 2 temas vinculados en la misma pregunta, ¿no? Y hay que diferenciarlos por tipo de universidad. La universidad pública obviamente tiene sus costos establecidos en un texto único de procedimientos administrativos y que eso obviamente sí forma parte de una obligación como cualquier entidad pública y que están debidamente sustentados y no podrían cobrar aquellos conceptos que no estén expresamente contemplados en el texto único de procedimientos administrativos. Respecto a las universidades privadas, entiendo yo que por ahí va la pregunta de los costos elevados. Y ahí justamente era el debate mucho en el Congreso sobre si era un organismo regulador o no era un organismo regulador la superintendencia. Y justamente por no ser un organismo regulador es que la superintendencia no puede intervenir a regular costos de lo que cobren como mensualidades en las carreras que brindan estas universidades privadas. Recordemos que la regulación en los organismos reguladores justamente su naturaleza es regular tarifas también, como parte de su rol regulador. ¿Por qué? Porque hay un monopolio natural. O sea, hay una sola empresa, hay una sola actividad que brinda y que al no tener competencia no tiene cómo competir y cómo subir o bajar los precios de acuerdo al mercado.
En cambio, acá en las universidades encontramos que más bien hay un sinnúmero de universidades que brindan servicios y que, de acuerdo a la calidad, entendemos de que brindan un servicio u otro, cobran las mensualidades. Entonces, esto se tendría que regular, el mercado tendría que mismo regularse en respecto a las tarifas, y lo que sí nosotros vamos a asegurar como sector y la superintendencia como órgano especializado es que justamente por bajar costos no puedan bajar la calidad del servicio que brindan, ¿no? Hay un tema que no es parte de esta conversación de hoy día, que es el tema de las elecciones en las universidades públicas, pero que aparentemente estamos viendo que es una pregunta que se está reiterando y que tiene que ver, en resumen, con la labor de la OMPE, ¿no?, en el proceso electoral y digamos cuáles son sus responsabilidades y qué tipo de respaldo da el proceso, ¿no? Y la ley establece claramente en la primera disposición complementaria transitoria, que es el proceso de elección de las nuevas autoridades en las universidades públicas. En el artículo 72 me parece que es el otro referido a las elecciones en general que se van a tener que desarrollar progresivamente, ¿no?, durante el tiempo en las universidades públicas. La participación de la OMPE para garantizar la validez o para garantizar la transparencia del proceso electoral. Y la OMPE recientemente, junto con el Ministerio de Educación, ha sacado un comunicado precisamente haciéndole conocer a la comunidad universitaria en su conjunto que la OMPE, en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales como ente electoral, ha establecido unos lineamientos, digamos, básicos, sobre los cuales ella, como organismo, va a poder participar de estos procesos eleccionarios en las universidades públicas. Entonces yo los invito más bien a leer el comunicado que está en nuestra página web, ¿no?, y a leer también los lineamientos que ha establecido la OMPE para participar en el proceso. Y entendemos que la OMPE, siempre que se garantice un proceso en el marco de estos lineamientos, ellos van a prestar su concurso y van a prestar su experiencia y su asistencia técnica a los comités electorales para que el proceso se desarrolle con la mayor transparencia y que las autoridades elegidas tengan legitimidad, que es finalmente lo que se busca con el proceso de elección de nuevas autoridades. No es un tema que estemos tratando ahora, pero valía la pena mencionarlo. Y hay algo importante de lo que he mencionado, ¿no? Y si recordamos justamente parte de la presentación, decíamos, porque se cuestiona mucho la participación de la OMPE por el tema de la autonomía, ¿verdad? Pero recordamos en la presentación cuando hablábamos de justamente la autonomía que ha sido recogida en esta ley, que hablaba que, y la Constitución lo dice, que la autonomía se ejerce de conformidad con la Constitución y con la ley, ¿verdad? Entonces, esta autonomía no puede ser ejercida de manera independiente a lo que establece la ley. Y la ley ha establecido expresamente que la OMPE participa, ¿no?, en estos procesos. Entonces, no hay una vulneración a la autonomía, sino que la ley está regulando que dentro de esa autonomía pueda participar un organismo como el OMPE para garantizar transparencia. Sí. ¿No? Hay un acompañamiento, digamos, legal, ¿no es cierto?, impulsado por la ley de estos procesos en las universidades públicas, para que efectivamente, como tú dices, tengan esta transparencia en el proceso y que eventualmente sirva de garantía. Y hay algo que es importante señalar: muchas de las condiciones que se establecen en la ley universitaria y en otras normas que van a salir complementariamente, como estos lineamientos, lo que tratan es de establecer garantías para todos los miembros de la comunidad universitaria, ¿no? Es decir, la autoridad elegida en un proceso, junto con que haya sido acompañado con la OMPE, tendrá un respaldo a ese proceso, la propia comunidad universitaria tendrá un respaldo a ese proceso y eventualmente mecanismos de reclamo o de impugnación a los procesos, digamos, claramente establecidos, ¿no? Y la autoridad saliente tendrá un respaldo, ¿no es cierto?, respecto a la legitimidad del proceso, que es responsable de llevar a cabo, porque la ley obliga a las autoridades actuales a impulsar y a cumplir la ley, ¿no es cierto?, y impulsar este proceso electoral. Entonces la participación del OMPE es muy importante precisamente para que todos estos miembros de la comunidad, quienes eligen y quienes van a ser elegidos o quienes son autoridad efectivamente ahora, puedan sentirse respaldados en su función y eventualmente alejarse de la posibilidad de que existan reclamos, tachas, ¿no?, interposición de recursos o demandas, ¿no?, que debiliten aún más y perjudican el quehacer universitario, ¿no? Así es, y que debiliten aún más la institucionalidad de las universidades públicas en el país. Bueno, regresando al tema de la superintendencia, vemos una pregunta importante, ¿no? En el caso de los profesores que aún no hayan culminado o realizado maestrías o doctorados, ¿en qué les afectaría esta nueva ley? Bueno,
afectar, no sé si sea la palabra correcta, pero lo que tienen que hacer es sí cumplir con los requisitos para ejercer el cargo de profesor. Perdóname, Eduardo, me parece que se refiere a profesionales y no profesores. Ok. En el caso de los profesionales que aún no llegan realizado la maestría otra vez, les refiere esta nueva ley. Entonces creo que se refiere a si hay profesionales que no han sacado una maestría o un doctorado con anterioridad, si esto los afecta. Pero no hay que tener como que les afecta, Igual, ¿no? O sea, no entiendo el término de afectar, porque en realidad la maestría y el doctorado están regulados en las condiciones para que justamente pueda otorgarse este grado, ¿no? Claro. Y te dice efectivamente cuáles son los créditos, ¿no? Que se lleva para uno o para otro, la manera presencial, que tiene, también es importante también rescatar ello, pero no es una afectación. Así es. O sea, es simplemente que las condiciones para otorgar este grado, este título, están establecidas en la ley, ¿no? Son nuevas normas, digamos. O sea, la única diferencia es que si antes esta persona profesional quería estudiar una maestría, lo hacía en el marco de la ley anterior. Si ahora quiere hacerla, lo hace en el marco de la ley actual y de las condiciones en que cada universidad haya establecido esta adecuación de sus estatutos de la que hablábamos, ¿no? Y en la que establecerá, pues, lo que tú mencionas, el tema de los créditos, el tema de los horarios, el tema de los costos, en fin. Pero no hay una afectación en el sentido de vulneración, ¿no? Sino que hay unas nuevas condiciones, simplemente. Dice Lucía: ¿en qué me beneficia directamente la ley universitaria si estoy en una universidad privada? ¿En qué no entiendo eso es un tema muy subjetivo, sí, el beneficio o el perjuicio, ¿no? Sí, bueno, ¿en qué la beneficia? Bueno, nosotros esperamos que beneficie a todos, ¿no? Todos los usuarios del servicio educativo universitario ahora deberían estar, o por lo menos progresivamente en el lapso de 1, 2 o 3 años, mejor informados. Y eso significa que conozcan su universidad, que conozcan los procedimientos de su universidad, que conozcan la inversión que hace su universidad pública o privada, ¿no es cierto?, sus servicios, que conozcan los grados académicos de sus docentes, que conozcan la trayectoria de sus docentes, que conozcan la posición de su universidad en un ranking internacional. Lo que queremos es también dar una mayor información a todos los usuarios, no solamente a los universitarios de las universidades públicas, sino también a los universitarios de las Dos aspectos de repente, privadas. retomando un poco la pregunta que me parece importante, son el tema de infraestructura y el tema de docentes, ¿no? A diferencia de la anterior ley. En el tema de infraestructura, por ejemplo, en el tema de infraestructura podemos garantizar de que ya tengan la certeza de cuáles son los locales que tiene esta universidad para brindar su servicio educativo, y ya no podrá verse perjudicada en todo caso respecto a que hoy en día está en una sede, mañana está en otra porque está alquilada, porque no es suya, y entonces va moviendo itinerantemente cuando ella de repente debería tener una predictibilidad de dónde va a estudiar, si acerca a su casa, no acerca a su casa. Imagínate que mañana cambie de sede y se vaya a otro extremo de la ciudad donde está acostumbrada pues a una cercanía respecto de su hogar. Y en el tema de docentes, obviamente, cuando uno ingresa a una universidad es porque ve en la plana docente que enseña en esta universidad, y es un criterio muy importante para tomar la decisión de ir a una u otra universidad. Ahora, con la obligatoriedad del 25% de tiempo completo de docentes, garantizará que el docente no esté en este ciclo y mañana ya de repente esté en otra universidad, o ya no esté en la que yo esperé que en el segundo o tercer ciclo me enseñe, y de repente ya cuando llegue a este ciclo el profesor ya no forma parte de la plana docente. Nos pregunta Mario, ¿qué pasará con los trámites de grados y títulos universitarios de los que se encarga la ANR? Y lo mencionaba yo en la segunda parte de la presentación. Son precisamente esos trámites los que, entre otras funciones, de los que se va a encargar la superintendencia, ¿no? Así es. Hay un comentario de Juana donde dice: estimados señores, quisiera saber cómo la SUNEDU va a hacer que mejore la educación de nuestros hijos. Bueno, en resumen, la mejora es un poco de todo lo que hemos venido diciendo y las respuestas que estamos dando a estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que una de las mejoras, como le decía, era garantizar que las condiciones de infraestructura, el tema de docentes y todas las condiciones básicas que van a ir siendo fijadas por este Consejo Directivo de la Superintendencia, y que ya están inclusive algunas mínimamente fijadas por la ley, ¿no? Yo creo que convendría de repente retroceder un poco a los inicios del debate en los que participó el Ministerio, y planteamos el tema de estos 4 pilares que para nosotros son importantes en el tema de la reforma de la educación superior universitaria, ¿no? Uno, que tiene que ver con el licenciamiento, que es este proceso que lleva a cabo la superintendencia, que es el tema específico del que estamos tratando hoy. Otro, que tiene que ver con el sistema de acreditación de la calidad, que es crear incentivos para que haya una mejora constante del servicio educativo privado y público hacia estándares y condiciones internacionales de calidad, referentes internacionales de calidad, y esto va a ser progresivo, esto no va a ser probablemente mañana, pero están ya los cimientos planteados en la ley universitaria. Está
el tema del fomento, que tiene que ver con mayores recursos para las universidades públicas, mejor distribuidos probablemente, ¿no? Que implica también una serie de cambios normativos que vamos a plantear como ministerio. Y está también el tema de, evidentemente, la información. Para nosotros es muy importante que en este proceso de reforma de la educación universitaria todos los miembros de la sociedad, pero evidentemente sobre todo los miembros de la comunidad universitaria, y esto incluye a los padres de familia, sepan en qué están gastando y en qué están invirtiendo el tiempo y el dinero de sus hijos, ¿no? Porque aquí hay una inversión muy fuerte respecto del tiempo que uno le dedica como joven estudiante o incluso ya también como adulto a estudiar, a esforzarse, previendo probablemente un mejor futuro, ¿no? Previendo un mayor ingreso, previendo una mejor posición laboral, económica o lo que fuera. Y nosotros lo que queremos es brindarle a los usuarios la posibilidad de tener información que los ayude a tomar la mejor decisión posible, ¿no? Entonces creo que todos estos elementos que tú has señalado se conjugan en estos pilares, que son los que nosotros precisamente queremos garantizar como sector para que este proceso de reforma y de mejora de la calidad educativa tenga un resultado tangible. Hay una pregunta de Felipe, me dice, ¿la universidad o mi universidad debe incluir en la currícula el inglés o lo debo estudiar aparte? Justamente esta ley ha recogido la obligatoriedad de conocer o tener estudios básicos de inglés y también de que forme parte también de la currícula en las universidades, ¿no? Hay una pregunta de Ernesto, ¿no? Dice, ¿es verdad que las universidades que ya no van a poder dictar clases en cualquier lugar? Nuevamente, esto creo que está atado a las preguntas anteriores respecto al tema de infraestructura. En el tema de infraestructura sí es digamos, un aspecto importante a ser fijado respecto a condiciones básicas de calidad. Y efectivamente, cuando se refiere, entiendo, a cualquier lugar, es las condiciones en las que hoy actualmente se vienen brindando el servicio educativo, ¿no? Y sí van a ser fijadas y esas condiciones básicas van a tener que cumplirlas necesariamente para poder seguir operando y seguir brindando el servicio educativo, ¿no? Hay un comentario de Mónica que dice, estoy en cuarto ciclo de la universidad, con la nueva ley tendré que hacer mi tesis para ser bachiller, y ya ha sido respondido por ti, Eduardo, que la ley se aplica a los universitarios que ingresen a partir de su vigencia a estudiar, ¿no es cierto? Y en el marco de la adecuación que hacen las universidades de sus estatutos y también evidentemente de su currícula, de su plana docente, es un proceso progresivo, pero que no se aplica a los estudiantes que ya se encuentran cursando estudios en alguna universidad. Dice Sebastián, ¿dónde puedo acudir si es que en mi universidad no se está cumpliendo con la ley universitaria? Bueno, como sabemos, la implementación de la superintendencia actualmente está siendo trabajada por un grupo de trabajo que está trabajando justamente en el reglamento de organización y funciones. Esto tiene que ir aparejado también de la designación del superintendente y del concurso público para la designación de los miembros del consejo directivo, y con ello ya entraría en funcionamiento la superintendencia, donde puede acudir justamente a poner en conocimiento cualquier incumplimiento para que, de acuerdo a este reglamento de infracciones y sanciones, pueda ejercer su rol fiscalizador y supervisor y sancionador también respecto a los incumplimientos de esta ley y de las condiciones básicas de calidad, ¿no? Hay una pregunta de Marilú que dice, ¿la ANR sigue en funcionamiento si ya se aprobó la nueva ley universitaria? ¿Y ellos a quiénes dan cuenta? Bueno, la ANR sigue en funcionamiento, pero en un proceso dirigido a su extinción, ¿no? La ley dispone que la ANR y la Comisión, el Consejo Nacional de Autorización de Funcionamiento de Universidades, el CONAFU, que es un órgano dependiente de la ANR, entran en un proceso de extinción que debe culminar dentro de 90 días. Entonces, digamos que la respuesta sería, la ANR funciona, pero en el marco de los plazos establecidos y con el objetivo de extinguirse. Esos son los límites que tiene el funcionamiento de la ANR. Hay un comentario de Ricardo Guzmán, nos dice, para poder llegar a ser catedrático de una universidad nacional, ¿cuáles son los nuevos requisitos? Bueno, el nuevo requisito es que debe cumplir con tener el grado de maestro, tener una maestría culminada, pero como bien lo dijiste en un momento de la presentación, este plazo no es aplicable inmediatamente al día siguiente de publicar esta ley con su vigencia, sino tiene 5 años para poder otorgar o poder adquirir el grado de maestro, ¿no? Pregunta Rosemary, ¿de qué manera la SUNEDU descentralizará sus funciones? Como cualquier política pública, eventualmente las funciones que desarrolla esta superintendencia con el paso del tiempo deberán ser descentralizadas y se establecerán las funciones que le corresponden a cada uno de los niveles de gobierno. Al momento de su definición no está planteada la descentralización, sino más bien sí el concurso de los otros niveles de gobierno en el apoyo al proceso
de funcionamiento de la superintendencia, ¿no? A través de alianzas o de una cooperación estrecha, pero no hay una función descentralizada. Lo que probablemente va a ocurrir es que la superintendencia va a tener funciones desconcentradas, es decir, que va a tener una presencia delegada suya a nivel nacional, porque ese es su ámbito de funcionamiento, pero no necesariamente una descentralización en este momento, ¿no? La descentralización implica, como ustedes saben además, un proceso de transferencia de funciones. Por lo tanto, se requiere que exista ya la superintendencia y esté en funcionamiento, y una transferencia además de recursos humanos y financieros para que efectivamente se desarrolle el proceso descentralizadamente. Entonces es un proceso que evidentemente va a tomar el tiempo que demore la institucionalización de la superintendencia. Hay una pregunta de José Díaz Manrique. Nos dice, ¿cuál sería la sanción por subir la pensión sin avisar al alumnado en las universidades privadas? Bueno, eso está dado también a una pregunta que ya respondimos anteriormente, ¿no? El tema de las pensiones en universidad privada es un tema que no está siendo o no puede ser regulado en este caso para la superintendencia, porque no es un organismo regulador, sino es un organismo técnico especializado. Y el tema de las pensiones, justamente la publicidad, más bien, esto es algo que sí debería ser difundido con tiempo, pero esto se va a ver si en el reglamento de infracciones y sanciones también forma parte de la publicidad que está llamada a tener de manera permanente, y no solamente en la página web, sino de manera directa a todos los estudiantes cuando se matriculan o cuando en pleno ejercicio de estudio, ¿no? José Díaz Manrique pregunta, ¿qué sucederá con aquellas universidades privadas que no estén acreditadas? Como hemos dicho, el proceso de acreditación es un proceso que está en reforma, que implica la reforma del modelo y que implica la reforma de la organización que realiza el modelo, que ejecuta el modelo. Esto eventualmente va a culminarse en un plazo de 90 días con un proyecto de ley que luego entrará al Congreso, será debatido y eventualmente modificado para luego ser aprobado. Hasta ese momento no habrá todavía un nuevo sistema de acreditación vigente y seguiremos con el actual, pero ni el sistema actual ni el sistema que podamos proponer van a estar atados a la superintendencia, que es el tema del que estamos hablando, porque la acreditación, como hemos mencionado hace unos momentos, la acreditación es un proceso diferente al de licenciamiento, con unas características distintas. Es un proceso más largo, es un proceso más complejo, es un proceso voluntario, salvo que la ley establezca que es obligatorio para algunas carreras, como en la actualidad existe. Y en cambio el licenciamiento es un proceso obligatorio, es un proceso mucho más corto, ¿no es cierto? Está dirigido a todas las universidades, a todos los programas, a todas las instituciones que ofrecen estudios que dirigen a un grado académico, ¿no? Entonces hay una diferencia saltante entre ambos procesos, y es por eso que no es una pregunta, digamos, que esté vinculada a la superintendencia, ¿no? Las que no estén acreditadas, considerando que la acreditación es voluntaria de acuerdo a la ley, no tiene ninguna implicancia respecto al proceso de licenciamiento, ¿no? Eventualmente no podrán acceder a algunos beneficios que establezcamos normativamente para incentivar la mejora de la calidad, pero no tiene ninguna implicancia directa con el licenciamiento, como digo, salvo que determinada carrera esté obligatoriamente, sea legalmente obligatoria su acreditación. Hay una pregunta interesante, nos dicen, ¿cuál sería el nuevo procedimiento para hacer, perdón, ese ya lo hemos revisado, ¿cuál es la variación respecto a la ley anterior para los grados y los títulos otorgados? Bueno, acá hay un aspecto importante. En el artículo 45 de la ley se establece claramente cuáles son los requisitos para el grado de bachiller y el título profesional. Y un aspecto sí importante que se ha modificado respecto a la anterior ley es que, por ejemplo, el título profesional solo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. Hemos visto que en muchas ocasiones pueden haber surgido en que un alumno termina el bachillerato o obtiene el bachillerato en una universidad y después se titula en otra. Entonces ese es un aspecto contemplado en esta ley que es diferente al anterior, por ejemplo, ¿no? Hay un comentario que no está identificado, dice, ¿van a funcionar las universidades que han sido creadas por el Congreso y aún no tienen ningún proceso de admisión? Entiendo que creo que quiere decir que no funcionan, ¿no? Entonces la pregunta es si van a funcionar las que no funcionan. Bueno, solo pueden funcionar en el sentido que hayan sido autorizadas para tal supuesto, y el proceso de licenciamiento de una universidad nueva o una universidad que tenga 3 o 4 o 5 años de creación en una ley va a ser el mismo. Entonces esas universidades van a poder funcionar siempre que cuenten con por lo menos
una sostenibilidad planteada de acuerdo a las condiciones básicas que se definen a través del CONAFO. Nosotros ya hemos conversado con ustedes acerca de cuáles son estos lineamientos, digamos, sobre los cuales se van a definir las condiciones básicas, y uno de ellos, si recuerdan, era el tema de la previsión presupuestal, ¿no?, de la sostenibilidad económica del proyecto educativo. Muchas de esas universidades, como se menciona en esta pregunta, que están creadas pero que no funcionan, precisamente no funcionan porque no tienen ninguna condición para funcionar, no tienen ni un espacio físico, no tienen presupuesto, no tienen docentes, y entonces eso ha hecho que sean inviables hasta el momento. Podría ser que funcionen siempre que exista y se acredite la existencia de esas condiciones básicas que definirá la superintendencia. Hay algunas preguntas que ya se repiten, pero sería importante retomarlas, ¿no? Dice, entonces, para ser de Javier Inostroza, entonces, para ser docente universitario se puede ser licenciado y luego se puede adecuar, o será que los nuevos docentes ya tendrán que cumplir con los nuevos requisitos. Y decíamos que hay una disposición que de repente no es muy conocida, pero que da un plazo de 5 años para otorgar el grado de maestría, ¿no? Preguntan algunas universidades, hay un comentario de Alejandra. Algunas universidades están despidiendo profesores mayores de 70 años, pero el comunicado que sacó el ministerio dice que esta decisión se regirá en los estatutos de cada universidad. ¿Cómo es este tema?, pregunta. Bueno, está como la propia Alejandra lo señala, el ministerio publicó un comunicado en el que, recogiendo lo que establece la ley, informó a la comunidad universitaria que el proceso de adecuación de las universidades públicas a la ley comienza con la aprobación de sus nuevos estatutos, ¿no? Esto es luego de la elección de la Asamblea Estatutaria, en un plazo que ya se estableció en la ley, y luego de que este comité electoral se haya constituido y se haya realizado el proceso electoral con el acompañamiento y el asesoramiento técnico de la OMPE. Entonces, luego de eso, las universidades, en el pleno uso de su autonomía, establecen los plazos, los procesos, las condiciones, los requisitos que se van a seguir para la implementación de la ley, y eso incluye el artículo 84, que está referido a que los docentes mayores de 70 años no pueden ejercer la docencia ordinaria, sino más bien, eventualmente, la extraordinaria, y eso también va a depender de las condiciones en las cuales una persona pueda acceder a ser un docente extraordinario. Esas condiciones las define también cada universidad pública o privada de acuerdo a su autonomía, ¿no? Entonces, adicionalmente a esta definición que está en la ley y que el ministerio ha hecho pública, existen eventualmente, pues, o pueden haber otras interpretaciones internas dentro de la universidad que tienen mecanismos de reclamación, de impugnación, que son propios de la entidad o que eventualmente pueden darse fuera de la universidad, ¿no? Ese es un ámbito en el que el ministerio no tiene ninguna competencia, y que depende, como digo, de cada una de las autoridades universitarias su decisión. No sé si hay alguna otra pregunta que tú... Ya es la última que he recogido. No sé, salvo... En todo caso, esta no es la única medio de comunicación por los cuales pueden acceder a cualquier duda o interrogante. No solamente el aspecto que hemos recogido hoy, que es la superintendencia, y los aspectos propios de la autonomía y el rol rector del Ministerio de Educación, sino también hay otros mecanismos y otras vías por las cuales cualquier consulta respecto de la ley, como son las que están llegando acá, que no necesariamente son vinculadas a la SUNEDU, como repito, puedan ser contestadas ante la inquietud de los estudiantes para ver si están por buen camino respecto a las decisiones que están tomando, ¿no? Quizás habría que mencionar el tema de que muchas de las preguntas están vinculadas a temas que ya hemos venido tratando regularmente, como tú dices, en nuestros canales de información, que están abiertos a recibir sus preguntas, sus sugerencias, y nosotros vamos a estar junto con el equipo que está en la Dirección de Coordinación Universitaria del Ministerio y con el equipo que está en el gabinete y con los expertos que nos apoyan en el proceso de implementación de la universidad, respondiendo esto públicamente a través de cualquiera de estos medios. Nos pregunta Ítalo Laca, dice, la reorganización del CINEACE, ¿cuánto tiempo durará y se tendrá operadores o no? La reorganización del CINEACE es un proceso que está definido ya en la ley,
y está establecido también el plazo para el proyecto de ley que debe presentarse, que son 90 días. Respecto a los órganos operadores, bueno, esa es una definición que se hará en el propio proyecto de ley, que va a tener también una publicidad, vamos a recoger opiniones probablemente expertos, vamos a hacer público nuestro proyecto de ley, y hay un debate de ese proyecto de ley también en el Congreso de la República, como cualquier otro proyecto de ley, y en ese contexto probablemente se definirá si existen o no órganos operadores y la propia estructura organizacional, ¿no? Comenta Ricardo Guzmán, donde podemos ver qué universidades no están autorizadas o están en regla, para prevenir que estas universidades nos sigan engañando con que ya solucionaron sus problemas legales, como se vio en un reportaje con la Universidad Privada de Tumbes, que ahora se dice que ya solucionaron su problema, pero ¿dónde se puede constatar eso? Bueno, hay diferentes medios de comunicación oficial, legal, respecto a la situación de las universidades, ¿no? Eventualmente hay un directorio de universidades públicas, que es el directorio que ha estado manejando la Asamblea Nacional de Rectores y que ahora va a pasar a ser parte de la superintendencia, donde están ahí todas las universidades autorizadas definitivamente a funcionar y las carreras autorizadas a funcionar, y también están la lista de las universidades con autorización provisional. Ahí se pueden enterar efectivamente de cuáles son, y esa misma información va a ser incorporada a la superintendencia, y la superintendencia la hará pública. Respecto a los problemas legales, bueno, le comentamos a Ricardo Guzmán que uno puede recurrir al Poder Judicial y solicitar información respecto de las demandas o los procesos en los que esté incurso cualquier persona o cualquier institución. Entonces, ahí podría resolver esa duda, ¿no es cierto? Y respecto al caso específico de esta universidad privada, bueno, nosotros no intervenimos en temas específicos, ¿no? Así es. Estamos culminando ya esta primera presentación de este ciclo de conferencias virtuales respecto a la implementación de la ley universitaria, y creo que convendría hacer un pequeño resumen de los temas que hemos tratado. Creo que muchos de esos temas están referidos a situaciones particulares, y son reiterativas respecto de si se aplica o no se aplica la ley universitaria para los que ya están estudiando, ¿no? Hemos aclarado esa duda respecto de que para los que están estudiando no se aplica la ley universitaria. Nos han preguntado otro grupo de personas si se aplica para aquellos que quieren obtener un nuevo grado, ¿no? Un nuevo posgrado, y es evidente, ¿no? La norma se aplica para quien quiere o volver a estudiar o estudiar una cosa distinta, o sacar el título profesional. Nos han preguntado también respecto a la implementación de la superintendencia y su independencia, ¿no? Que estaba planteado también en la presentación, y hemos tratado de poner ejemplos, ¿no? Y caracterizar la organización de la superintendencia para que no queden dudas, digamos, de su independencia y su autonomía, que tiene que ver con la composición de su consejo directivo, mayoritariamente civil, mediante concurso público, con un voto aprobatorio del Consejo Nacional de Educación y con una renovación progresiva. Y como tú has mencionado además, el hecho de que el superintendente, que si bien es cierto es el que preside el consejo directivo, no es quien toma la decisión, sino más bien quien ejecuta, y que eventualmente es un voto de 7, ¿no? Y el Estado en total, o el gobierno, como lo quieren llamar algunos, tiene 2 votos de 7, porque son 2 miembros representantes del Poder Ejecutivo respecto de 5 que provienen de la sociedad civil y que están vinculados al ámbito universitario, que era otra de las cosas que también nos preguntaban. Hay preguntas que se han referido también al ámbito de la ANR y de la CONAFU respecto a algunas funciones, ¿no? Que les generan dudas de si las asumimos o no, y hemos hecho por eso un resumen de las funciones principales que tiene la superintendencia, entre las cuales hay algunas de la ANR y la ex CONAFU que están siendo incorporadas. De la CONAFU casi todas, ¿no? Y de la ANR algunas, las principales, las más importantes, con excepción de, y para eso han hecho alguna pregunta también, con excepción de aquella que tiene que ver con la intervención en las universidades públicas o privadas. Esa es una función que no tiene la superintendencia. Y nos preguntaban también respecto de la superintendencia, el proceso de su implementación, su presencia nacional, la articulación que va a tener con los otros niveles de gobierno, y dijimos que esto, como cualquier política pública, y esta es una política que es la de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, como tú lo has señalado, es una política que se va a ir institucionalizando y fortaleciendo en el tiempo, y que luego progresivamente podrá plantearse su descentralización. No sé si hay algunos temas que tú... El tema de los docentes también. El tema de los docentes, el requisito de maestría, si era inmediato que tengan que tenerlo y que iban a dejar de brindar o de enseñar, y aclaramos de que hay una disposición de repente no muy conocida, que es 5 años para que puedan adquirir el grado de maestro. Y luego, finalmente, creo que uno de los temas que también ha estado vinculado
al tema de la autorización de funcionamiento o el licenciamiento, como le llamamos nosotros, es el tema de la acreditación. Por eso contábamos que, si bien es cierto, el licenciamiento y la acreditación son dos de los pilares de estos cuatro que nosotros planteamos como parte del proceso de reforma, no están vinculados íntimamente, ¿no? La acreditación es un proceso diferente, más largo, más complejo, voluntario, y el licenciamiento es un proceso corto, verificable, obligatorio para toda la oferta educativa superior universitaria y que depende de la superintendencia. En cambio, la acreditación va a depender de lo que se define en este proyecto de ley que el Poder Ejecutivo tiene que presentar en 90 días. No sé si quieres... Sí, hay algo importante también que lo tomaban no como pregunta, sino como inquietud, ¿no? O sea, ¿en qué me beneficia esta nueva ley respecto a la anterior, ¿no? Y justamente ahí lo que rescato es el tema de poder tener certeza, por ejemplo, de un mínimo de docentes principales, que ya eso sí, de por sí, es un requisito mínimo que van a tener que cumplir en adición a lo que se establezca como condiciones básicas de calidad. Y que eso sí ya garantiza, como parte propiamente del licenciamiento y de la actividad misma del servicio educativo, una certeza de que vas a contar por lo menos con esa predictibilidad de que los docentes que tienen ese 25% van a permanecer en esa misma institución educativa, ¿no? En esa misma universidad. Y finalmente creo que tú querías invitarlos a... Exacto, bueno, esto es el primero de las 4 jornadas que tenemos también respecto a la ley universitaria. El próximo será el día miércoles 20 de agosto a la misma hora, a las 4 de la tarde, donde estaremos hablando de las nuevas disposiciones de la ley universitaria respecto a la organización académica y al capítulo referido a la investigación, ¿no? Esperamos también contar con la participación de todas las personas que están siguiéndonos a través de los diferentes medios de comunicación y que están atentos a cualquier disposición o cualquier consulta que en estos momentos estamos llanos a poder brindarles como respuestas, para que puedan conocer un poco más a la ley universitaria, puedan saber efectivamente cuáles van a ser las implicancias, cuáles van a ser los beneficios y cuáles van a ser las mejoras y las adecuaciones que van a tener justamente los que están estudiando, los que van a empezar. Finalmente podemos decirles que para cualquier duda que tengan pueden escribirnos a las direcciones electrónicas y a las vías de comunicación que aparecen en sus pantallas. Esa es una labor que estamos realizando como ministerio desde hace más o menos unos 4 meses atrás, desde el momento en que comenzó el debate respecto a la ley universitaria, y que continuaremos haciendo porque el proceso de implementación es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso retador, pero es un proceso en el que estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo y la gestión del ministro Saavedra está comprometida. Así que los invitamos, como pronto van a conocer ya, a sumarse a este esfuerzo de reforma para poder sacar los mejores resultados en el más corto plazo. No sé si quieres despedirte. No, agradecerles a todos los que han participado y hacer extensiva la invitación para que sigan acompañándonos, y también a otras personas que no han tenido la oportunidad de acompañarnos el día de hoy, la próxima semana nos puedan acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.